¿De qué forma las pruebas van perfeccionando nuestro carácter? ¿Es importante para Dios el desarrollo y la limpieza o purificación de nuestro carácter a través de las pruebas? Bueno, quédate en este capítulo de Lecciones de la Biblia, donde estaremos hablando la importancia del carácter en la vida del cristiano. Esta semana, ver el rostro del orfebre. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos iniciando este cuarto capítulo de una temporada muy especial, contingente, pero a través de la palabra de Dios, donde estamos hablando, estamos estudiando, conversando juntos acerca de cómo Dios nos permite pasar por momentos de dificultades, por pruebas, incluso por tentaciones, y ver un beneficio en cada una de nuestras vidas, en el ámbito espiritual, en la salud, en el ámbito familiar también. Así que desde ya te damos gracias y bienvenidos a este capítulo de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto también vuelve a casa nuestro pastor Joel Álvarez. Gracias, pastor, le echamos de menos en el último capítulo. Por ahí los amigos estuvieron mandando mensajes, escribiendo. Así que le damos gracias, pastor, por nuevamente acompañarnos. Muchas gracias. Estamos contentos aquí de repasar y recordar algunas cosas importantes que la lección nos entrega durante esta semana. Así es. Y la verdad es que cada semana tenemos un título sugerente para la temática que estamos estudiando. Y ahora tiene que ver con ver el rostro del orfebre o de aquella persona que está manipulando el crisol. Aquella persona, y qué interesante que muchas veces las lágrimas no nos dejan ver claramente aquello que nos ayuda a limpiar nuestros ojos, ¿no? Que tiene un beneficio. Cuando las lágrimas son en demasía, muchas veces nos bloquean la vista para ver de mejor forma lo que está aconteciendo. Y obviamente que espiritualmente tiene una aplicación también. Cuán importante es tener una visión espiritual de lo que estamos viviendo. No es simplemente el problema en sí, hay un propósito, está Dios de nuestra parte, así que hoy vamos a tener ese lindo desafío, pastor. ¿Qué le parece? Bien, pues me parece muy bien. Estamos para servir y escuchar lo que dice la palabra. Así es, recordando a cada uno de ustedes que al tener la palabra de Dios, le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos guíe, que nos ayude, que a través de la persona del Espíritu Santo podamos comprender aquellos mensajes que tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a que al iniciar este capítulo podamos buscar la presencia de Dios en oración. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, como todas las semanas, de poder iniciar el estudio de la Biblia, invocando tu nombre, invocando tu presencia, no solamente aquí en nuestro estudio, sino donde quiera que en este momento se encuentren nuestros amigos. Así es. Que tú les bendigas, Señor, les prosperes y que aún en medio de la aflicción que podamos estar pasando, las preocupaciones que inunden nuestra mente y nuestro corazón, siempre podamos ver con claridad tus propósitos, podamos ver, Señor, con los ojos de la fe, aquello que nuestros ojos físicos
no alcanzan a comprender. Sí, Señor. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor Joel, cuéntenos un poquito cuántos años de ministerio, su familia, y aproveche de mandar un saludo, me imagino ahí que los hijos, la familia, ahí nos mandaste un saludo, o la familia más ampliada. Sí. Cuéntenos un poquito de usted, de su ministerio y también de su grupo familiar. Ok, gracias. Mira, hemos trabajado 18 años, trabajamos en Santiago, en diferentes partes de Santiago, La Granja, cerca de La Pintana, hacia Grecia también, Refugio Divino, que ahí nos tocó también trabajar y ponerle el hombro a la iglesia ahí central de Refugio Divino, en donde recuerdo haber llegado cuando había un árbol en medio del patio y había que sacarlo para poder construir ahí la iglesia. Y bueno, con el esfuerzo de los hermanos no tomaron el árbol, sino que con el esfuerzo económico de los hermanos se logró sacar el árbol y construir una hermosa iglesia que está ahí en el paradero 15 de Gran Avenida. Bueno, 18 años muy lindo en el pastorado, atendiendo gran parte de mi vida ahí en las iglesias. Bueno, mi esposa, ella es profesora, ella trabajó en los colegios adventistas desde que ella salió del instituto acá, en ese tiempo Instituto Profesional Adventista. Ella estudió para ser profesora de biología y química. Y el Señor la llamó para trabajar en el colegio, tomando varias responsabilidades. Y una de las últimas responsabilidades que ella tomó fue directora del colegio de Las Condes, del ex colegio Las Condes, ahora ya no está en el mismo lugar. Bueno, tengo 3 hijos, 2 varones que están en la universidad y una jovencita que está terminando su 4º año de enseñanza media. Bueno, mencionar ahí que nuestra vicerrectora académica en la universidad es su esposa, ¿no? Sí. Nuestra hermana Loreto y nuestro pastor desempeña, lo mencionamos en el primer capítulo, ¿no?, la función de director de la carrera de teología, ¿no?, formando ahí a los pastores. Así que buen equipo académico, ¿no? Sí, buen equipo académico. Un gran desafío ahí. Me imagino que los niños ahí siempre las tareas en casa las hacían ahí, las tareas académicas. Claro. Bueno, gracias, pastor, nuevamente por acompañarnos y brindarnos esta oportunidad de poder, temas que son prácticos, pero cuán importante es buscar el fundamento en la Biblia, Sí. ¿no? Porque muchas veces estas mismas situaciones nos pueden llevar a tergiversar el carácter de Dios, a tener ciertas apreciaciones erradas de la religión, que es la respuesta que nosotros debemos dar a Dios en muchos aspectos de la vida. A raíz de esto mismo, tal vez la gente busca, y en su desesperación, en su búsqueda, termina creyendo sin saberlo en teologías de la prosperidad, teologías que van en contra de la misma naturaleza de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, etc. Por intentar satisfacer inmediatamente una necesidad producto de algún problema, alguna prueba que están pasando. ¿Cuán importante, pastor? Nuevamente es una pregunta que vamos siempre a estar repitiendo, ¿no? Cuán importante entonces es entender el proceso de la prueba para cuidar de no tergiversar quién es Dios, de cómo nosotros debiéramos responder, que en el fondo eso es religión, es mi respuesta de adoración a Dios. Por eso es importante, pastor, basar estos temas también en la Biblia, y por esa razón encontramos varias ilustraciones historias verídicas que hemos estado estudiando estos capítulos. Claro. Sabes que en base a lo que tú estás mencionando y lo que habla con respecto al tema del crisol, de cómo en ese lugar ahí donde el fuego consumidor, fuego fuerte que hay ahí, que lo trabajan solamente los expertos. He mirado algunos videos donde se trabaja el metal y cuando se construyen, por ejemplo, ya sea hachas o cuchillas, que son sacadas de otros metales, de otros utensilios, sea de una pala, de un disco, por ejemplo, de un arado,
y forman, por ejemplo, un hacha o un cuchillo. Y es interesante que se pone bajo la temperatura, una temperatura extraordinariamente fuerte, en donde sale al rojo vivo y el experto comienza a golpear con el martillo, comienza a darle una forma, hasta que cuando ya ha pasado todo ese trabajo de volver nuevamente a ponerlo ahí al rojo vivo, y vuelve a sacar y vuelve nuevamente a golpear y hasta que sale de una lata o algo que no tenía forma, aparece un cuchillo, un hacha, una lanza, trabajada directamente por aquel experto. Pero es interesante que cuando alguien que no es experto trata de modelar algo, no le sale como al experto. Entonces se cometen esos errores. Y la palabra del Señor es clara para mencionarnos que aquel que puede modelar, aquel que puede sacar el oro puro de la escoria, modelarnos el alfarero, por decirlo así, el experto es nuestro Padre Celestial, que nos permite pasar por esa prueba que nos quema, que nos produce muchas veces dolor, pero después la reacción final y la muestra final la hace solamente el experto. De hecho, estos forjadores de metales, para que el metal quede tan endurecido, tienen que hacer ciertos procesos. Y de hecho hay un concurso en canales de cable, claro, ¿no? Que tienen que hacer espadas y todo. Claro. Y llama la atención que cuando el proceso no está bien llevado a cabo, un pequeño detalle, aquello que era para endurecer el metal se transforma en todo lo contrario y queda un metal blando que se agrieta. Claro. Interesante que aquel que nos permite pasar por la prueba es tan, entre comillas, experto, que el propósito de la prueba es para que nuestra vida, nuestra fe se fortalezca. Claro. Pero cuando tal vez nosotros no dejamos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, somos como ese metal que se comienza a agrietar, se empieza a oxidar, etc. Pastor, hay un texto ahí en el estudio de esta semana que me gustaría que pudiéramos compartirlo en Romanos capítulo 8, el verso 29, precisamente en el contexto de lo que es más que vencedores. Sí. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nosotros encontramos que Dios crea, en Génesis dice, al hombre a su imagen y claro, a su semejanza. El pecado, Satanás ha ido tergiversando. Hay una cita de Ellen White que dice que casi borró la imagen de Dios en el hombre, el pecado. Claro. ¿De qué forma las pruebas a nosotros nos permiten volver a tener esta imagen de Dios en nuestra vida? Así como tú mencionas, como el diablo, hay que decirlo por su nombre, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el acusador, que dice también el libro de Apocalipsis, ha tergiversado, ha roto la imagen que Dios había creado con tanto amor, con tanta dedicación al ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de manera perfecta, no había ni una sola mancha, incluso se describe que su semblante era rosado en el sentido de que daba e irradiaba salud, por lo tanto perfecto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, completamente perfecto. Lamentablemente la decisión de la primera pareja humana de apartarse del Señor, de tomar sus propias decisiones, porque Dios creó al hombre, lo creó con la libertad de elegir. No lo creó de manera así como un robot donde tú tienes y estás programado solamente para hacer lo bueno. No fue así. El Señor permitió que el ser humano pudiese tomar decisiones. Y al tomar esa decisión el hombre se equivocó. Y al equivocarse degradó la imagen perfecta de Dios. Estamos hablando
de que el carácter de Dios había sido impregnado en la vida de estos primeros hijos del Señor. Qué interesante, pastor, que usted menciona que esta imagen de Dios es el carácter puesto, impregnado, que tal como un mueble al correr de los años, toda esa capa que refleja se va perdiendo. Sí, Pero la obra del plan de salvación es restauración, claro. restaurar la imagen de Dios. Yo recuerdo que lo hemos estudiado, ¿se acuerda cuando en lecciones de la Biblia estudiábamos acerca de la educación? Después estudiamos del Génesis, Sí. después estudiamos del Pacto, Deuteronomio, y siempre decíamos, iniciamos con el primer capítulo con Génesis, porque toda la obra de Dios en favor del ser humano es volver a restaurar la imagen, es decir, el carácter. Claro. Entonces podemos nosotros entender que las pruebas debieran a nosotros que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. ¿Es ese el propósito de las pruebas de nuestros crisoles? Sí, el desafío de todo cristiano es ir perfeccionando, pero hay que entender bien ese concepto. Nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a la perfección porque nuestra tendencia siempre es a la imperfección. Nosotros buscamos siempre lo negativo. Pablo mismo mencionaba, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces, cuando uno busca al Señor, cuando uno se pone en las manos del alfarero, por decirlo así, y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, se va restaurando esta imagen y el ser humano que antes actuaba de una manera negativa y buscaba hacer lo malo, ahora busca hacer lo bueno. Pero con la ayuda del poder del Espíritu Santo nos vamos perfeccionando. Y es interesante comprender que esta perfección nunca va a llegar a ser igual a Dios, porque somos seres humanos y el ser humano se puede acercar, y Cristo dice ser imitadores. Aquí hay que imitar a Cristo en la vida que Él llevaba, y nosotros podemos acercarnos humanamente a hacer las cosas buenas. Va a llegar el momento en que no vamos a querer hacer maldad ni querer buscar la maldad, pero eso tiene que ver específicamente con el cambio que va a producir el Señor cuando Él se revele por segunda vez. Hemos hablado hasta aquí, pastor, en todos estos capítulos de un proceso. Claro. En donde la prueba va permitiendo que la fe se fortalezca. Y ahora con estos elementos bíblicos del fuego, de la purificación, más que el oro, ¿será que este mensaje muchas veces nos puede decir, o la pregunta es, ¿de qué debemos purificarnos? Acá ya vemos que el carácter es importante. La pregunta tal vez es, nos está diciendo la Biblia que debemos llegar a un punto en donde todo lo malo va a ir saliendo, las impurezas, los actos, y vamos a llegar un momento antes de que Cristo venga que prácticamente no vamos a tener pecado, vamos a llegar a ser puros, porque el fuego de la prueba, incluso están profetizadas esas pruebas, esos tiempos de angustia, van a causar tal efecto en el pueblo de Dios que va a ser un pueblo puro, sin mancha o sin pecado. Interesante pregunta, que usted no puede perderse la respuesta en el siguiente bloque. Ya regresamos. Recuerde usted que estamos en nuestro cuarto capítulo de Lecciones de la Biblia de esta temporada, hablando acerca del crisol. ¿Qué significa esa palabra? Un tanto poco usada, extraña para nosotros. Bueno, si usted recién se está incorporando, recuerde que a través de nuestras plataformas digitales está la repetición, ahí están los programas que aparecen en vivo allí en la TV Nuevo Tiempo, pero en YouTube usted los puede revisar, buscar, compartir, darle me gusta, por supuesto, y suscribirse. Cariñoso saludo a todos nuestros amigos que están fuera de Sudamérica y a través de YouTube viendo cada emisión
atentos allí semana tras semana, compartiendo incluso sus pedidos de oración, sus mensajes, desde el lugar donde nos cuentan desde donde nos están sintonizando. Y por supuesto, a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la televisión Nuevo Tiempo, ya sea la TV abierta, la televisión por cable, allí donde usted está, especialmente en Sudamérica, un fuerte abrazo y muchas gracias porque también semana tras semana está siguiendo la transmisión de lecciones de la Biblia. Pastor, ¿puede existir tal vez una tendencia con este lenguaje que es bíblico, pero muchas veces mal interpretado, de que el pueblo de Dios se va a ir perfeccionando cada vez más? Se ocupan textos como esto de gloria en gloria, en un proceso, y previo a la venida de Cristo va a haber incluso ausencia de pecado en esta generación que espere la venida de Cristo Jesús. ¿Ese es el efecto que produce la prueba en el ser humano, especialmente en el pueblo de Dios? ¿O el pecado siempre va a estar? ¿O cómo relacionar ahí el propósito de la prueba versus esta idea, este concepto de ausencia de pecado? O perfeccionismo, claro, derechamente, ¿no? Claro, yo lo ilustro de la siguiente manera. Yo creo que los televidentes, nuestros amigos que nos están viendo, pueden hacer esta reflexión de la misma manera como la vamos a hacer. Antes de entregar su corazón a Cristo, antes de haber sido bautizado, de haber aceptado a Jesús como Salvador personal, partamos con ese punto de partida, mirando hacia atrás, mirando la vida que cada uno tenía, las tendencias y los pecados que cometíamos. Por ejemplo, problemas de adulterio, no sé, pornografía, intentos de suicidio o intentos de asesinato o mentira, etcétera, esos pecados, o la utilización digamos, de drogas, alcoholismo, etcétera, tendencias a hacer lo malo. Pero cuando aceptó a Jesús como Salvador personal, y ha transcurrido un tiempo, usted observa hacia atrás y dice, ahora ya no tengo tendencias sobre eso, ahora ya no busco esto, ahora no evito esto. Entonces dice, pero ¿cómo se logró todo ese cambio? Entonces digo, bueno, no lo hice yo, lo hizo el poder del Espíritu Santo, pero está muy lejano del tema de la perfección. ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante, en donde el Espíritu Santo ahora toma el control de trabajar y de modelarnos y llevarnos a un carácter similar al de Cristo, comienza el Espíritu Santo ya a trabajar en el nivel de dejar el tema del orgullo, dejar las mentiras, de ir perfeccionando todo lo malo que hacíamos antes y con el cual nos deleitábamos, ahora lo aborrecemos, pero ahora es otro tipo de pecado, otros tipos de pecados que son... que lo necesitamos muchas veces los cristianos, necesitamos lavarnos los pies juntos con los otros, donde el Señor puede limpiar y sacar ese polvo que hemos acumulado de pecado, por decirlo así. Pero cuando avanzamos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar por pruebas duras, y una de ellas lo menciona la lección, que es el tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia que está reflejado en la lucha que tuvo Jacob con Cristo, ahí, en donde se aferró tanto al Señor que le dijo, Señor, si tú no me bendices, yo no te suelto. Y el Señor lo bendijo, le dio la tranquilidad y terminó esa gran lucha. Y él pudo descansar en tranquilidad. Bueno, ese tiempo de angustia va a ser semejante al que vamos a pasar nosotros los cristianos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra preocupación va a ser haber estado a cuentas con el Señor. O sea, no va a ser el hecho de que el adulterio, la mentira, no, esas cosas quedaron en el pasado. Pero nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa porque nos vamos a morir igual, no podemos morir en cualquier momento. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese tiempo de angustia en la cual vamos a tener que pasar los hijos del Señor, vamos a ser probadas y nuestra fe va a ser probada y por lo tanto nuestro pensamiento va a ser, Señor, ayúdame a pasar por esta prueba. Y tal como el atleta entrena para un evento en especial,
Hoy en día, en nuestra vida, las pruebas nos preparan también para aquel momento, ¿no? Que Daniel Claro. describe, un tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes. Y vamos a hablar un poquito, tal vez en los posteriores bloques, acerca de cómo es descrito el pueblo de Dios, qué significa esto, los entendidos. Pero me llama la atención con esta figura que usted menciona, pastor, que vamos a pasar por ese tiempo de angustia, pero las pruebas hoy en día nos preparan para esto. Es como lo que pasó un poco con la pandemia, ¿no? Alguien por ahí dijo esto es principio de dolor, y cuando realmente venga algo mucho peor, que fue malo la pandemia, ¿no? Cuando se desestabilice la economía mundial, peor todavía. Cuando la salud, las muertes, ¿no? Las guerras se desaten, ¿no será que lo que hemos vivido es una preparación? Y llama mucho la atención, pastor, la historia de Job que todos conocemos. En el capítulo 23, yo quisiera leer allí, por ejemplo, el verso 10 de Job, capítulo 23, verso 10 dice: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Nosotros al leer la historia completa, desde el capítulo 1 de Job, sabemos que Dios, ¿no? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, le responde Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Nosotros hoy conocemos esa historia por medio de la revelación. Sí. Job no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando en el cielo. Y llama mucho la atención en este texto, dice: «Mas él conoce mi camino». A Job no hay ningún registro bíblico que se le explica, como en su caso, Gabriel va donde Daniel a explicarle ciertas cosas que él no entendía. Y es como que Job las tiene que aceptar por medio de la fe. Y esta declaración, cuando mueren los hijos, cuando pierde todo lo que tenía, cuando un hombre que vestía con los mejores trajes está literalmente con sacos, sentado en ceniza y rascándose ahí con una teja, sus llagas, sus heridas. Pero él dice: «Me probará y saldré como el oro, pues yo conozco, yo sé». ¿Cómo relacionar, pastor, la fe con una vista espiritual de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor o en nuestra propia vida? Bueno, la vida del cristiano es una vida de fe. Nosotros debemos caminar como viendo al invisible, dice la Escritura. Cuando nosotros tenemos que enfrentar los problemas, como todo cristiano, tiene que enfrentar problemas y pruebas muy duras, como por ejemplo la partida de un bebé, que muera un bebé. Los padres no logran observar más allá que el dolor que está produciendo la pérdida del bebé. Pero aquel que es cristiano sabe que el Señor está observando la situación que estamos viviendo y que Él en su palabra anticipó diciendo que vendrían situaciones difíciles para el cristiano, pero que Él no nos dejaría solos. Ahora, nosotros quisiéramos, y yo creo que Job también pensaba y reaccionaba ante esta situación, ver más allá de lo que estamos observando. Nosotros somos finitos, nosotros no podemos mirar más allá de lo que estamos viviendo y de nuestra propia experiencia, observar el pasado, pero observar lo que estamos viviendo ahora, pero hacia el futuro, de aquí a 5 minutos, a 10 minutos, a un día más, no sabemos qué puede venir más allá. Y Job lo entendía muy bien, pero Job entendía de manera clara que había alguien que igual lo estaba observando y que igual estaba preocupado por él y que lo amaba entrañablemente. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de Job, observamos un diálogo de él humano, porque él habla con Dios y trata de que Dios pueda responderle, y él conversa, él argumenta, y en algunas ocasiones es solamente un silencio. Se ven algunas actitudes de sus amigos, su esposa, que de alguna manera dan luces
de que hay alguien, en este caso Dios Todopoderoso, que está observando y que está listo a darle la paz y la tranquilidad. Esto se asemeja a una lectura que hice yo de un libro hace años atrás, muchos años atrás. Me acuerdo que antes de estudiar teología leí ese libro. Yo creo que a lo mejor tú te recuerdas también, en donde la vida cristiana era semejante a un viaje en un vehículo, en donde quien se sentaba era Cristo y te decía, déjame yo manejar porque yo conozco el camino. Ujú. Y comienza el viaje. Pero de pronto comienzan a venir los problemas. Y el copiloto comienza a observar que su conductor, cuando veía que venía una situación difícil, él aceleraba en vez de bajar la velocidad. Y aceleraba y el copiloto observaba y miraba y decía, pero no va a frenar, no se va a detener. Y mientras más se acercaba al obstáculo, más aceleraba el copiloto, que era Jesús. Entonces el copiloto el piloto que era Jesús, el copiloto va, en su desesperación toma el volante y el conductor, que es Cristo, saca las manos. Y el copiloto comienza y se estrella. Vuelve nuevamente y Jesús, que en este caso es el que maneja, le dice, pero déjame manejar, permíteme, yo lo voy a hacer. Pero es que, Señor, íbamos a chocar. Deja. Y se repite esta historia. La fe funciona de esa misma forma. Cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra propia vida, manejar nuestra propia vida, recuerda que las tendencias de nosotros es hacer lo malo, pero cuando queremos nosotros perfeccionándonos nosotros mismos, haciendo esa obra que le pertenece al Espíritu Santo, lo estropeamos. Hay un autor que dice, cada vez que tú tomas las cosas de la salvación, la estropeas. Y el Señor actúa de esa forma. O sea, si tú quieres, toma el control, pero las cosas no van a ir bien. Entonces, claro, algunos toman la tendencia de querer manejar algo que tiene que ver solamente con lo que Cristo puede hacer con nosotros. O sea, Jesús es el experto, Dios es el experto, el Espíritu Santo es el experto. Cuando nosotros queremos tomar el control, lo estropeamos. Y es así donde nos vamos desviando. Yo creo que cuando nos vemos en apremio, queremos actuar, no sé, una cosa es ser pasivo espiritualmente, ¿no? Porque el problema nos puede traer desánimo. Claro. No queremos leer la Biblia, no queremos orar, no sentimos el deseo de ir a la iglesia, de ir a un grupo pequeño de amigos que nos van a animar, que van a orar por nosotros. Una cosa es la pasividad espiritual y el otro extremo es lo que usted menciona, ¿no? La autosuficiencia. Claro. El querer hacer algo que es una obra que le corresponde solamente a Dios. Mientras usted mencionaba esta historia del auto, ¿no? Del vehículo, a los discípulos les pasó cuando estaban en el mar, en medio de una tormenta, ¿no? En la barca. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Es decir, no son capaces de ver que yo estoy aquí. Claro, ellos decían, está el maestro, que el que tiene poder, pero está durmiendo. Está distante, entre comillas. Es decir, la fe era tan poca que no alcanzaba a dimensionar que solo con la presencia de Dios, del Señor allí en la barca era suficiente, que ellos debían confiar. Pero llama la atención, eran pescadores. Hace poco estaba viendo unos videos. Mi esposa es de una zona en donde hay un río que desemboca en un mar muy, muy bravo el mar, ¿no? La ciudad de Constitución, un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos ahí de Constitución, una linda ciudad. Sí. Y yo creo que, y así como en muchos lugares, en muchos países donde está el oficio de la pesca, y con mar muy bravo, y uno ve la expertriz que tienen, ¿no? Los pescadores, especialmente el capitán que conduce en medio de un oleaje, etcétera. Y llama la atención que aún siendo expertos en la materia, los discípulos estaban gritando de miedo. Sí. O sea, ¿a qué punto
a qué punto, por más que yo sea experto, en otras palabras, somos pastores. Sí. Y hemos sentido miedo muchas veces de la prueba, de la dificultad. Terror muchas veces. Algún hermano de iglesia que lleva años y que confía en Dios. Aquí no estamos hablando de una debilidad espiritual. Estamos hablando de que los problemas, el crisol, inevitablemente va a causar el fuego un dolor, un efecto. No existe el cristiano que sea inmune a la prueba, a los efectos de la prueba. El tema es dos caminos a tomar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Vamos a ser perfeccionados? ¿Vamos a dejar que la obra de Dios, vamos a confiar? ¿Vamos a hacer que nuestra fe trabaje? ¿O la autosuficiencia va a hacer que nosotros terminemos incluso alejándonos del Señor? Interesante. Bueno, el Señor habló, pastor, de que el tiempo final iba a ser tan especial, usted ya mencionó, ¿no? Tanta aflicción, angustia, de que la forma en que se iban a seleccionar, entre comillas, ¿no? Más que seleccionar, a diferenciar los salvos de los condenados, tiene mucho que ver, tal vez, el cómo nosotros vivimos los momentos de prueba y aflicción. Vamos a entrar con aquellas parábolas que Jesús mencionó al tiempo final y de qué forma nosotros podemos desde ya identificarnos con el grupo de los que van a ser salvos o de aquellos que incluso no van a tener parte de la salvación. Bueno, ¿quieres saberlo? Hacemos un alto y ya regresamos. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Y ya estamos en nuestro último bloque de este capítulo, donde estamos viendo cuán importante es el valor de la fe en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Cuán importante, más que estar consciente de lo que está ocurriendo, es saber que es un proceso en donde tenemos dos caminos. O nos aferramos de la mano de Dios, o muchas veces nos soltamos de la mano de Dios. Bueno, y quedamos allí, pastor. A partir de Mateo capítulo 25, Jesús cuenta parábolas. Una de ellas es las 10 vírgenes, o cuando son agrupados los corderos y los cabritos, que de alguna forma, a través de la parábola, de la descripción, está definiendo también el carácter, la preparación que el pueblo de Dios ha hecho, confiando en Cristo Jesús. Porque aquí hay que tener cuidado. No es tanto lo que hacemos, aunque es importante en el contexto de la segunda venida. Nuestras obras son importantes, pero somos salvos por la fe. Sí. Eso lo damos por sentado. No obstante, ¿cómo estas parábolas van definiendo el carácter del cristiano que viene siendo probado, ¿no?, de un tiempo hasta esa parte, el tiempo final? Podemos ver allí el efecto de la prueba en el pueblo de Dios y que por ende el Señor los llama prudentes o corderitos, venid y heredad el reino preparado para vosotros. Tiene que ver hoy el tiempo de la prueba del presente a cómo será el tiempo final para el pueblo de Dios. Sí, cuando Jesús hizo referencia al tema de las parábolas, planteó estas preguntas y este desafío intelectual incluso para los discípulos, para que ellos pudiesen comprender en base a una necesidad que tenían las personas, que tenía la gente. Había una preocupación muy grande con respecto al tema del templo,
de Jerusalén. Ellos tenían miedo que todo lo que se había construido fuese derrumbado. Y ahí Cristo habla y les profetiza lo que iba a suceder con Jerusalén. Pero también el Señor vio esa necesidad que iba a tener el pueblo, que iban a tener los discípulos. Y después cada uno escribe, los que escribieron en carta, en este caso Juan también, en los evangelios, tocaron este tema que era una preocupación de cómo iban a enfrentar lo que venía, lo por venir. Y en esa situación el Señor plantea estas parábolas que ayudó a los discípulos ahí en ese contexto a entender primero que la preparación no se hace de la noche a la mañana, que la preparación del cristiano para encontrarse con su Señor, para recibir el poder del Espíritu Santo, es un trabajo continuo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi relación con el Señor no puede romperse, tiene que ser de continuo. Tenemos que buscar al Señor en la mañana, a mediodía, en la noche. Elena de White explica de manera muy clara que los acontecimientos que estamos viviendo nosotros hoy en día, ella proyectándose y proyectando la situación social que está viviendo hoy en día la humanidad, es de premura. O sea, es necesario que nosotros avancemos rápidamente pidiéndole al Señor que pueda derramar su Santo Espíritu y que nuestras lámparas sean llenadas de ese aceite celestial, que es el Espíritu Santo, para poder enfrentar lo que viene por delante. Solo, como lo hemos mencionado hacia atrás, como hemos mencionado, solo es imposible avanzar. Necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida, y aquel que está haciéndolo solo, aquel que persevera solo en este camino y en esta vida cristiana, no va a llegar a ningún lugar. Nuestra naturaleza siempre nos va a desafiar y nos va a llevar a cometer errores. Por eso necesitamos que diariamente pidamos al Señor la presencia de su Santo Espíritu para que comience a purificar y a limpiar nuestra alma. Varios comentaristas bíblicos señalan de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, eso no cabe duda. Más que comentarista, es la interpretación correcta que la misma Biblia da de sí misma. Y la parábola está haciendo mención de que el aceite es algo que yo no puedo conseguir de otros. Tengo que hacerme responsable individualmente, ¿no? Y aquí viene una declaración de Ellen White donde ella también lo asimila al carácter que cada uno debe responsablemente ir perfeccionando en Cristo Jesús. Y la prueba viene a ayudarnos, como habíamos dicho. Entonces, si la preparación requiere que también nosotros estemos pendientes del carácter. De hecho, ¿no? Siempre nuestros padres nos decían cuando niños que lo único que íbamos a llevar al cielo es el carácter. Claro. Es una frase que siempre hemos escuchado y que ahora en este contexto nosotros avalamos, ¿no? Que es aquello que nosotros debemos, es lo que queda de la prueba, de la dificultad, que el carácter se vaya puliendo, purificando. Responsabilidad individual. No obstante, la parábola no dice que era una virgen, eran 10. Claro. No dice que era un corderito y un cabrito, sino que habla en plural. Claro. ¿De qué forma, pastor, esta responsabilidad individual del carácter, de la imagen de Dios, debe ser también una responsabilidad colectiva en el pueblo de Dios? Porque la prueba que usted está pasando no es la misma que yo estoy pasando, que nuestros están pasando. Y hay un dicho, y disculpen la frase coloquial, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, dice el refrán. Claro. Pero en última instancia el resultado final debiera tener un resultado colectivo. Claro. Porque cada familia, cada hijo de Dios tiene una prueba distinta. No obstante, tiene que haber también, porque eso nos conduciría a un individualismo. Claro. Entonces, ¿la prueba también debiera tener algún efecto en lo colectivo? Claro que sí. Si nosotros comenzamos a observar en las iglesias hermanos que con fe, con amor, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, comiencen a arrodillarse, a orar y a pedir la presencia del Santo Espíritu,
esto va a ser contagioso. Cuando yo observe a un hermano que está creciendo en su vida espiritual, que está rogando, que está orando al Señor para que el Espíritu Santo sea derramado, yo tengo que conmoverme y tengo que buscar al Señor también de la misma manera como el Señor me enseñó y como el Señor enseñó en la palabra, que como hay que buscarlo. O sea, el Espíritu Santo va a ser derramado en la iglesia, tocando los corazones más sensibles para que estos puedan ir contagiando a otros para que vayan tomando también y vayan teniendo esta misma respuesta ante la presencia del Espíritu Santo. Hay una responsabilidad. Si hay un hermano que dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Si la salvación es gratuita, si el Señor me la regala, es por gracia, el Señor, Él es el encargado, el que me puede salvar. Las obras no me va a salvar. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Y ahí hay algo que tú puedes hacer. Es salvar a otro. Si hay un cometido en la cual la divinidad, los ángeles y el ser humano están unidos y que sí tú puedes hacer, es salvar a los otros. ¿Y de qué manera? Predicando el Evangelio, llevando la palabra. El Espíritu Santo va a ser derramado en la iglesia, no cuando tú estés durmiendo o cometiendo pecado o escondiéndote y haciendo pecado escondido. No, el Señor y el Espíritu Santo va a ser derramado a la iglesia cuando te encuentre a ti trabajando por otro, porque el mayor desafío de la iglesia y del miembro de iglesia es tratar de salvar primero a los nuestros, a nuestra familia, y luego tratar de salvar a la mayor cantidad de personas. ¿Sabes que hay una película que a mí me llamó mucho la atención, que es La lista de Schindler? No sé si la viste. Yo creo que los hermanos también han visto esa película. En la última parte, el hombre cae al suelo cuando le dicen, se acabó la guerra. Y él dice, y mira, él comienza a llorar porque mira y tiene un anillo. Y dice, con este anillo yo hubiese podido salvar a 2 o 3. Y lloraba el hombre de manera muy, muy dolorosa e impactante. Creo que nosotros como cristianos debiéramos llegar a una situación así, de decir, con todo lo que yo tengo y el conocimiento, podría haber llevado a muchas personas a los pies de Cristo. Porque la prueba nos hace más sensible a esa necesidad de otras personas. Pastor, podríamos resumir que esto es lo que Daniel capítulo 12 dice que son los entendidos. No los sabios en distintas áreas académicas, que eso es importante, pero entender cuál es el propósito que uno tiene en la vida, que la iglesia, el pueblo de Dios tiene en el mundo, y cuál es el propósito del crisol que nos permite ser más sensibles, ser más comprometidos a la obra de Dios. El otro día estaba, un par de semanas atrás, visitando un hogar, una familia pasando por una prueba, una dificultad, una enfermedad, una dolencia, una persona postrada, un ser amado postrado, por ya bastante tiempo. Y yo miraba a las nietas que cuidaban a ese abuelito, niñas que debieran estar casadas con sus propios hijos y que se postergaron. Yo les preguntaba, ¿y ustedes? Y ellas me mencionaron solo cosas positivas. Pastor, me decían, yo ahora tengo otra visión de la vida, aunque tengo mi espalda dolorida por estar cargando a esta persona, un ser amado, al abuelito, por tener que estar haciendo esto como si fuera un bebé. Yo he tenido que dejar de trabajar, dejar de esto, de tener vida social. Pero sabe, pastor, yo le doy gracias a Dios por esto, por el privilegio de tener al tata de 94 años. Entonces uno ve que esa persona está, entre comillas, entendiendo el propósito. Claro. Y Daniel termina diciendo que los entendidos, es decir, los que saben cuál es el propósito del tiempo de angustia, los que saben cuál es el contexto que estamos viviendo en el tiempo final, son entendidos y por ende van a resplandecer porque testifican, porque predican con su misma vida. No se quejan de la prueba, sino que aún en medio de la prueba son capaces de resplandecer, de testificar a otras personas del amor de Cristo Jesús. Pastor, nos queda literalmente 1 minuto para poder hacer una invitación, cerrar esta linda lección y orar junto a nuestros amigos.
Muchas gracias. Viene a mi mente una experiencia de un escritor donde él observa en el Coliseo, ahí en el Coliseo romano, cuando los cristianos eran llevados a la muerte, donde se soltaban los animales feroces para atacar a estos cristianos. Pero hay una historia impactante. Una mujer cristiana que por solo hecho de ser cristiana, de predicar acerca de Cristo, fue tomada, estaba en la cárcel, fue sacada a la arena del Coliseo romano. Mientras estaban también otros miembros de la iglesia cristiana, mientras los otros se estaban también quemando porque estaban quemándolos ahí. Esta mujer salió cantando un himno desde esos, son como pasillos que los llevaba hacia la arena. Iba con los soldados, mientras ella cantaba, fue amarrada ahí a un poste. Había leña ahí, ella sabía que iba a ser quemada. Y seguía cantando y cada vez lo hacía más fuerte. Este historiador cuenta que un soldado se acercó y comenzó a prender fuego. Y comenzó a quemarse. Y ella seguía cantando. Sus pies comenzaron a quemarse. Y ella seguía cantando. Su cuerpo comenzó a quemarse a tal punto que ya fue apagada su voz. Ya no podía cantar porque ella murió quemada ahí en el Coliseo romano junto con otros más que estaban ahí alrededor. Ella dio un testimonio poderoso ante los que estaban ahí de que para ella era mucho más precioso Cristo Jesús que el dolor que estaba sufriendo. Yo te quiero invitar que ante el dolor, ante el sufrimiento, permite que Jesús actúe a tu corazón. Él te ama entrañablemente, a tal punto que fue capaz de dar la vida por ti. Si no has tomado la decisión para aceptar a Jesús, yo creo que este es el momento preciso. Las pruebas que pueden venir serán solucionadas con la presencia del Espíritu Santo y serás cada día más fuerte. Vamos a orar. Mi amoroso Padre, gracias por permitirnos pasar por duras pruebas en esta vida cristiana. Quisiéramos, cuando estamos ahí en la prueba, quisiéramos a lo mejor que tú nos saques de esa situación. Pero tú eres un Dios amoroso, poderoso, y que todo lo sabe, y que entiendes que llegará el momento en que se acabarán estos problemas. Danos tu Santo Espíritu para soportar los momentos difíciles. Y cuando abramos nuestros ojos, veamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por llamarnos a este lindo ministerio de la predicación del Evangelio. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pastor Joel, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Queda la invitación. Y por supuesto, queridos amigos, gracias por su compañía. Permanezca con Nuevo Tiempo. Nosotros nos reencontraremos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.